Buenos días a todos, bienvenidas ahí. Bienvenidas todas las ex investigadoras del IEP que están ahora. Qué suerte tenerlas en esta mesa de nuevo. Vamos a empezar en realidad este mes una serie de mesas verdes que van a ser presentaciones de investigaciones que están terminadas, que no habían podido ser discutidas en sus versiones finales. Ese es el caso de Anaí, que nos presenta la versión final de la investigación que ha sido parte del proyecto institucional sobre desigualdad, y que a partir de eso ella podrá recoger nuestros comentarios y elaborar finalmente el documento que será parte de su informe final. La investigación de Anaí se llama Tensiones, Acuerdos y Estallidos, Pasión Extractiva, Desigualdad y Dinámicas Políticas en la Amazonía Peruana. La mesa no va a tener, por ser la presentación del documento final, un comentarista específico, así que después de la presentación de Anaí, que durará más o menos 25 minutos, vamos a abrir la mesa a los comentarios de todos ustedes. Muchas gracias por haber venido. Como dice Natalia, esta es la primera versión de la investigación que realicé en el marco del proyecto institucional sobre desigualdad. La idea era presentarla en diciembre, pero por distintas razones no pude llegar en diciembre. Entonces ahora estamos aquí conversándolo. La investigación se empezó antes del gobierno de Ollanta, como en abril del 2011, más o menos. Y han pasado muchas cosas, como suele ocurrir en el Perú, en el medio, ¿no? Entonces, hay temas que seguro vamos a poder conversar con profundidad, como el de la consulta previa, como el de las políticas sociales. Pero bueno, están ahí para la discusión. El objetivo de la investigación es analizar las dinámicas políticas generadas en la Amazonía peruana en el actual proceso de presión extractiva sobre los recursos naturales, enfatizando en las prácticas, estrategias y discursos que despliegan los actores para interpelar al Estado y la sociedad sobre la desigualdad generada por el modelo y sus posibilidades reales de inclusión. Son 4 objetivos específicos, que a su vez son 4 capítulos. El primero es un panorama general para explicar los alcances y efectos del modelo neoliberal en términos de crecimiento económico, reprimarización, generación de pobreza y desigualdad. El segundo es ya el actual momento económico en relación al bienestar de la población y específicamente situándonos ya en la Amazonía peruana. El tercero tiene que ver con las posturas y prácticas políticas definidas como dinámicas aquí, generadas por los pueblos indígenas a través de sus organizaciones, deteniéndonos especialmente en las opciones que priorizan frente a la presión extractiva y la desigualdad. Y en el último punto ya nos centramos en el tema de los discursos sobre las opciones de movilidad social, desigualdad e inclusión planteadas por las organizaciones indígenas amazónicas analizadas. En el primer punto, que es básicamente lo voy a pasar de forma muy rápida porque hay mucha información, es una caracterización del actual modelo económico neoliberal y su implementación en el Perú, relacionado con especialmente las políticas de reprimarización, que es lo que denominamos acá, ¿no? Y luego analizar los efectos del modelo en términos de generación de desigualdad y manejo de recursos naturales y la presión que este proceso ejerce sobre los territorios amazónicos. El modelo neoliberal, como les digo, eso lo vamos a pasar más rápido para poder centrarnos en la parte de las dinámicas políticas. Bueno, una definición general del modelo neoliberal como una forma de producción y acumulación de capital. El modelo neoliberal como 2 momentos claves: el consenso de Washington, que son las reformas de primera generación, que buscan disminuir la intervención del Estado, estabilizar economías, bajar la inflación, lograr equilibrio fiscal, corregir déficit de cuenta corriente. Y un segundo momento, que es denominado Consenso de Santiago, en 1998, que se busca ocupar de los rezagos sociales pendientes de las primeras reformas. Se plantea el impulso a las políticas sociales, programas subsidiarios focalizados y más facilidades para el ingreso al capital transnacional, especialmente para la explotación de recursos naturales. En el Perú, el modelo neoliberal se adopta tras el autogolpe del 92. Ahí tomó un concepto de Francisco Durán, que es la captura del Estado por parte del sector privado.
lo cual se facilita por el régimen autoritario que se vive, que se concentra poderes en el Ejecutivo. La privatización de empresas estatales, seguida por una ola de adquisiciones, concesiones y nuevas inversiones, ¿no? Además de facilidades para las inversiones productivas y financieras con los denominados acuerdos de estabilidad jurídica. Y un tema importante de la consolidación del modelo es lo que Marisa Remy menciona como las restricciones constitucionales a cualquier posible modificación, ¿no? Hay cambios sustanciales al modelo pasarían por una reforma constitucional, ¿no? Y un aspecto central de este actual modelo económico tiene que ver con la dinámica de reprimarización, ¿no? Que implica la reprimarización, básicamente un retroceso del sector manufacturero, la pérdida de importancia del proyecto industrializador, priorizándose la exportación de recursos naturales, ¿no? En América Latina, como ya es de dominio público, hay un momento de fuerte reprimarización, ¿no? En el periodo 90-97, la inversión minera, por ejemplo, aumentó en América Latina en un 400%, mientras a nivel mundial crece en un 90%, ¿no? Los aspectos positivos de este proceso, desde sus defensores, tienen que ver con un incremento del PBI, que en el caso del Perú ha sido un incremento sostenido, ¿no? Ya no puse el grafiquito, pero alrededor del 7%, una dinamización del consumo y posibilidades que amplía además las posibilidades de redistribución desde el Estado. Entre las consecuencias negativas del momento de reprimarización, la destrucción de la capacidad nacional instalada, se priorizan actividades de poco valor agregado, bajo impacto en el desarrollo tecnológico, ¿no? Las empresas transnacionales no se preocupan por el avance en la innovación tecnológica en los países donde extraen los recursos, creación de pocos puestos laborales e incremento de conflictos socioambientales. Bueno, unos gráficos, las exportaciones mineras también que han crecido de modo sostenido en los últimos años, y los contratos de explotación petrolera, exploración y explotación, que han mantenido también el mismo ritmo vertiginoso. Este es otros efectos del modelo, que desde la investigación lo asociamos a una generación de desigualdad y conflictividad social, ¿no? Uno, porque el modelo neoliberal permite la convivencia de crecimiento sostenido del PIB con altos niveles de pobreza y desigualdad, efectos que a su vez inciden en el ejercicio de la democracia y en la persistente conflictividad social. Bueno, aquí hay una definición de desigualdad que ya hemos trabajado a veces en el instituto con autores como Tilly, como Bourdieu, con el tema del problema de la desigualdad, las desigualdades categoriales, que son más bien jerárquicas, ¿no? Que implican niveles de generación tras generación, ¿no? de perpetuación de desigualdad. Por ejemplo, el tema de desigualdades étnicas, ¿no? Racial. En términos de pobreza, ¿no? La pobreza nacional ha seguido siendo alta, cerca de 10 millones de peruanos y peruanas son pobres, y la sierra y la selva son las regiones que presentan más altas tasas de pobreza, ¿no? En el caso de la selva, el 14.2%, ¿no? En niveles de desigualdad, la meta para el 2011 era reducir la desigualdad a 2.21, que no se ha cumplido, y esta se ha mantenido alta, ¿no? Bueno, hay todo un debate sobre cómo medir desigualdad, que ya lo voy a pasar así como muy rápido, pero yo tomé los datos de Escobar, que él hace como un ajuste en torno a las mediciones de pobreza para el índice de Gini, y bueno, los datos que muestra es que el 20% más rico de la población en los últimos 5 años pasó de tener 4.42 a 4.46 veces más que el ingreso del 50 más de la población, o sea que en realidad la desigualdad se mantuvo alta, ¿no? Eso, bueno, genera 3 fenómenos que se trabajan en la investigación. Es el tema de la crisis de inclusión, que es como un poco el marco teórico que estamos utilizando. La crisis de inclusión, que plantea arraigadas, son sectores poblacionales que buscan ser incluidos y sus expectativas sobrepasan la capacidad de los canales y dispositivos institucionales existentes para incorporarlos. Y esto tiene un efecto obviamente en el ejercicio de su ciudadanía
y en la igualdad de derechos, ¿no? El otro es el tema de acumulación por desposesión, que trabaja Harvey, que es la confrontación respecto a la cuestión del territorio, los recursos, el medio ambiente, ¿no? Una mercantilización, privatización de la tierra y además ajustes espaciotemporales en donde la dinámica del capital avanza para buscar nuevos recursos, ¿no? Y genera a su vez movimientos socioambientales, que aquí definimos como aquellos que comparten una particular valoración del territorio, que es la definición que trabaja Maristeles Vampa. Y bueno, en el Perú estos conflictos se han multiplicado, cuestionando justamente la entrega de concesiones, la permisividad del Estado, o exigiendo renegociar convenios con las empresas. Bueno, esta es la primera parte de presentación un poco apretada del modelo y de sus efectos, ¿no? Ya entrando al tema de la Amazonía, aquí ensayamos una aproximación bastante detallada, también lo voy a pasar un poco en términos generales, de las actividades petroleras, mineras, hidroenergéticas, contrastándolas con los niveles de desarrollo y bienestar. Nos centramos además en las provincias de Condorcanqui y Satipo, que son las que reúnen mayor número de población indígena a nivel nacional y que a su vez afrontan grandes proyectos extractivos. Bueno, ya situándonos en la Amazonía, el actual momento, como decíamos, es una presión nunca vista sobre el territorio, que en el caso de este enfoque de acumulación por desposesión, a la fase actual del desarrollo del capital, en estos ajustes espaciotemporales, la Amazonía estaría siendo un lugar privilegiado de producción de bienes y acumulación de beneficios para determinadas élites, ¿no? Proveen recursos energéticos, hidrocarburos, electricidad o biocombustibles, ¿no? Y ya varios autores como Durilleni, Chirif, Roger Rumin han trabajado detalladamente esta dinámica de exploración y concesión de los recursos. Solo mencionar en términos generales que hay 26 centrales hidroeléctricas, ¿sí?, que abarcan ya el 72% del territorio amazónico que estaría concesionado para esos fines, la minería, que afecta a 10 millones de hectáreas de la cuenca en forma de derechos titulados, la industria maderera y la construcción de grandes carreteras como el IRSA, que también va a afectar el territorio, ¿no? Bueno, y más detallado en hidrocarburos, lo que se mencionaba en los gráficos, ¿no?, que el incremento que ha pasado de ocupar el 15% del territorio a ocupar el 70%, ¿no?, que está concesionado y que incluye lotes abandonados o en conflicto, ¿no? Y eso incluye hidrocarburos, gaseoductos y oleoductos, ¿no? En centrales hidroeléctricas también, como decíamos, ya son 26 las aprobadas, la mayoría en el marco del Tratado Energético Perú-Brasil, y que, bueno, tienen como objetivo fundamental proveer energía para los estados fronterizos de Brasil, ¿no? En la actividad minera son pocas las concesiones, pero la mayoría de operaciones mineras se ubican en la parte serrana de la cuenca del Amazonas, ¿no?, incluyendo Yanacocha, Antamina, Tintaya y Cerro de Pasco. Entonces, al final también tienen una repercusión ahí. En términos de lo que está dejando esto al Estado, bueno, aparte del canon, yo puse el tema de las regalías mineras y petroleras y gasíferas, que se han incrementado. La que más se ha incrementado es la petrolera, que es lo que pagan por el derecho de usos subterráneos, ¿no? Pero si lo contrastamos con las cifras de pobreza, pues ha habido una reducción, pero ha estado lejos de alcanzar los niveles, por ejemplo, de la costa peruana, ¿no? Siguen siendo cifras muy altas y el ritmo de reducción sigue siendo bastante lenta, ¿no? Y dentro de estas regiones, la población indígena sigue siendo la más pobre, ¿no?, lo cual ya casi no es ninguna novedad, digamos, ¿no? Ya se conoce bastante. Entonces, bueno, una niña peruana o peruana tiene el doble de probabilidades de nacer en condición de pobreza si nace en un hogar con padres de lengua indígena amazónica, ¿no? Entonces, ahí el gráfico de aquí es ilustrativo de la situación de pobreza, ¿no?, que en el caso de los indígenas amazónicos abarca al 81% de ellos. O sea, estamos hablando de una muy buena parte de ellos. Y esto también se evidencia en las condiciones de esperanza de vida, que fluctúa entre los 45 y 49 años, cuando la media nacional es de 71 años, ¿no? También con el bajo acceso a salud
y con el bajo acceso a educación, ¿no? Sí, este dato me pareció muy interesante, que se hizo un censo, el censo para estudiantes de lenguas originarias, donde el 96% de los alumnos que dieron esa evaluación no logró los aprendizajes esperados para el grado que cursa, ¿no? Bueno, eso se enmarca en la crisis nacional de la educación que estamos viviendo, ¿no? Y esto se agrega que también el 80% de las escuelas, donde la mayoría de estudiantes son de las etnias amazónicas, no tienen servicios básicos, ¿no? Y en desigualdad me pareció interesante un trabajo de Maldonado y Ríos sobre desigualdad de ingresos, responsabilidad y movilidad social, que trabaja, creo que el CIES, donde hacen una aproximación al tema de igualdad de oportunidades, ¿no? Y también concluyen que son los grupos indígenas los que se encuentran peor ubicados en términos de disfrute del bienestar, ubicándose consistentemente en la peor situación, independientemente del criterio de bienestar utilizado, ¿no? Si se usa el tema de ingresos o el tema de nivel de educación, siempre salen en el peor lugar. Ahora, ¿qué ha hecho el Estado últimamente para contrarrestar esta situación, ¿no? En un contexto, hemos visto que hay una fuerte presión extractiva y el ingreso de grandes capitales. Bueno, aquí nos aproximamos al tema desde dos casos, que son las provincias de Condorcanqui y Satipo, que bueno, han sido elegidos por lo que decía. Estos son los criterios en la participación, además del número de población indígena, la participación de las provincias en el paro amazónico, los impactos extractivos, ¿no? Además que son bases muy movilizadas de las dos principales organizaciones nacionales, y bueno, han tenido situaciones de tensión en torno a dos grandes proyectos extractivos, como son la minera Afrodita, la petrolera Jocolo en Condorcanqui y la central de Paquitzapango en Satipo, ¿no? Y bueno, y también tuvieron mucho protagonismo en el proceso de reglamentación de la ley de consulta previa. Bueno, estos son datos generales. Las dos provincias son muy indígenas, tienen la mayoría de población indígena, aunque han crecido muchísimo en los últimos años, sobre todo por migración de la región andina, poblaciones bastante jóvenes, de 18 a 22 años, ¿no? Aunque en el caso y con poca densidad poblacional, ¿no? En términos de pobreza, aquí sí hay una diferencia sustancial, que mientras en el caso de Condorcanqui la pobreza aumentó, en el caso de Satipo ha sido la región que más disminuyó pobreza del 2007 al 2009, ¿no? Bueno, una hipótesis que ensayamos ahí también es la incidencia del Plan BRAE, porque esta zona se está ejecutando el Plan BRAE. También en el censo indígena que se realiza en el 2009 se hace una medición del coeficiente de Gini, bueno, y como podemos ver son bastante iguales, bastante homogéneas, ¿no? O sea, aunque sea en situación de pobreza, ¿no? En términos de intervención estatal y actuación del Ejecutivo, pues nos concentramos en dos políticas: la política de programas sociales del gobierno y la política en torno a la consulta previa, ¿no? En programas sociales, el único programa que opera en la Amazonía es el programa Juntos, todavía los otros no, o sea, ni Pensión 65, o sea, a cargo del MIDIS, ¿no? Y bueno, el PRONA y los demás sí, pero a nivel de escuela. En torno a programas de transferencias condicionadas, el programa Juntos es el que opera en los distritos, tiene pocos usuarios en comparación con los distritos de Ayacucho, Huancavelica, Bandahuaylas, ¿no? En proporción, digamos, los cuales tienen menos población, pero un similar número de usuarios. Bueno, ahí hay una serie de condiciones que evaluar sobre cómo implementarlos, ¿no? Y lo que implica su implementación en zonas de selva. Bueno, las políticas de inclusión, ¿no? Con el gobierno de Ollantaytamala, como la salida para incorporar a estos pueblos, la ley de consulta previa como una de las normas más relevantes, ¿no? Y el esfuerzo del proceso de reglamentación participativo, que terminó con la salida, el rechazo de la mayoría de organizaciones indígenas, a excepción de CONAP y CCP, que cuestionaron principalmente los artículos 7, 15 y la segunda disposición complementaria, que tiene que ver justamente con el tema del consentimiento, con el tema del ente ejecutor o organizador de la consulta, y el tema de la retroactividad creo, si no me equivoco, de los concesiones, ¿no? Bueno, justamente estas dos organizaciones, ¿no?, giran en torno a los límites y posibilidades de la consulta. Y pasamos a
esta parte que ya tiene que ver con las respuestas políticas organizativas ante esta presión extractiva. Como mencioné, nos centramos en dos organizaciones, que son AIDCEP y CONAP. También los criterios fueron básicamente de la extensión a nivel de la Amazonía, o sea, la presencia de bases, y a nivel también de conflictos más latentes, ¿no?, donde habían estado presentes. Entonces nos interesa ver cómo, o sea, hay otras organizaciones también importantes como NAMIA, por ejemplo, pero aquí priorizamos estas dos, que además resultaban representativas de diferentes posturas sobre el momento económico, ¿no? En este capítulo, pues la idea era preguntarnos cómo AIDCEP y CONAP se están inscribiendo en esta etapa de presión sobre el territorio y de esfuerzos estatales por desarrollar políticas de inclusión. Entonces, aquí analizamos un poco a partir de sus trayectorias fundacionales, los objetivos que se plantean, las acciones que priorizan, y la postura que asumen además en torno a los dos conflictos representativos de las zonas elegidas, que eran los de Paquitzapango y los de Minera Afrodita, ¿no? Y bueno, además de las posturas que están asumiendo en torno al modelo económico, ¿no? Y bueno, ahí ensayábamos una dicotomía, digamos así, en términos muy gruesos, aunque no necesariamente es así, una postura que se autodefine como negociadora y una que más bien coloca el énfasis en la defensa de la identidad étnica y la defensa del territorio. Bueno, así en líneas generales, bueno, AIDCEP, que tiene desde la década de los 60, bueno, ellos reconocen como el momento fundacional todo el tema en torno a la ley de comunidades nativas que promulgó Velasco, ¿no?, donde ellos empezaron una estrategia de titulación para resguardar sus territorios. Y bueno, además de su fundación ya en 1985, en la cual se inscriben como una asociación civil, ¿no? Ellos ponen como objetivo, en líneas generales, representar los intereses inmediatos de todos los pueblos de la Amazonía, y colocan mucho énfasis en viabilizar el ejercicio de la libre determinación de los pueblos, ¿no?, lo cual pasa por recuperar territorios ancestrales. En los últimos años, ellos reconocen que su trabajo se ha centrado en la defensa de comunidades indígenas. Bueno, el grueso de su trabajo lo mencionan como está en torno a estos conflictos y ha activado muchas bases locales también en torno a la presión extractiva, ¿no? Y bueno, públicamente se le ha asumido una posición de rechazo y las empresas y ciertos sectores suelen calificarlos de maximalistas e intransigentes, cosa que ellos rechazan, ¿no? Bueno, la acción más destacada es el baguazo, ¿no?, una acción de protesta que está muy presente en todas las evaluaciones, en todas las entrevistas, siempre terminan remitiendo al tema del baguazo, que justo ayer se cumplieron 5 años. Y 4 años. Y bueno, como digo, acá marca un antes y un después, ¿no?, porque se extiende en las bases regionales un rechazo generalizado y además se posiciona la protesta y la acción directa como el mecanismo más eficaz para frenar las iniciativas de las empresas mineras, petroleras y también la acción del Estado, ¿no?, porque finalmente a raíz del baguazo los decretos que se querían promulgar no fueron promulgados, ¿no?, y además se abrió la posibilidad de la mesa de diálogo, y la ley de consulta previa se asocia como directamente producto de las protestas del 2009, ¿no? En el caso de la CONAP, ellos reconocen su fundación en los 80, ¿no?, como una disidencia de AIDCEP, a quien consideraban demasiado politizada, ¿no? Su primer evento es en el 87 en la ciudad de Lima, y ellos sí priorizan en sus objetivos la búsqueda del desarrollo y el aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Sus acciones se han concentrado en torno al avance de las empresas privadas en la selva, pronunciándose a favor de trabajar por un desarrollo nacional inclusivo y de responsabilidad compartida, ¿no? Aquí hay una diferencia sustancial con la otra organización. En el Paramazónico mantuvieron cierta distancia, aunque también se sumaron a los procesos de diálogo de la Comisión Multisectorial y después a la Comisión de Reglamentación. A nivel de conflictividad social, por presión extractiva, bueno,
En el caso de Paquitzapango hubo todo un proceso que es muy interesante de movilización para impedir que se inicie la construcción de la central hidroeléctrica de Paquitzapango, que iba a tener unos efectos muy nocivos para la población, que implicaba desplazamiento, inundaciones, etcétera. Y bueno, aquí pudimos conversar con Ruth Buendía. Bueno, ellos son muy conscientes, que han quedado muy empoderados del proceso, de que si la hidroeléctrica logró pararse en su construcción por ahora, porque no se ha suspendido la concesión, es porque la población es la que se ha organizado, ¿no? Hay una postura muy clara de no dejar entrar a las empresas, ¿no? Lo mismo en el caso de Minera Afrodita, ¿no? Los dos conflictos son dirigidos en bases de AIDESEP, ¿no? También la idea de la acción directa, como mencionábamos, como la vía para poder frenar estas inversiones. Bueno, la otra es el tema de la negociación, ¿no? ¿Cómo se mira la negociación? Bueno, en el caso de CONAP, sus líderes nacionales y locales, hay una coincidencia con IDICEP en criticar al modelo. Hay críticas muy duras al modelo, o sea, se comparte como una sensación de malestar muy grande, o sea, si se habla de crecimiento, se manifiesta que son los economistas, los especialistas, los que hacen las estadísticas, para los que existe el crecimiento, ¿no? O sea, para la clase alta y no para los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, no toda la población se beneficia, ¿no? Es la clase alta la que se beneficia, pero la clase indígena no. No hay agricultura, no hay una buena política agraria. Este es lo que mencionaba Juan Barán, que es el director de CONAP, ¿no? Hay un fuerte malestar con el modelo, ¿no? Y a nivel regional y local, de las bases que pudimos entrevistar, también se comparte esta sensación de exclusión, ¿no? Y bueno, resaltaban en las opiniones de las mujeres que ellas resultaban que tenían menos posibilidades todavía de acceder a beneficios. Por ejemplo, si habrían puestos de trabajo en las empresas transnacionales, ellas eran las últimas en que iban a ser contratadas, ¿no? Por ejemplo, en Camisea, que tiene una base que trabaja con CONAP, había abierto algunos puestos de trabajo, pero ninguno para mujeres, ¿no? Les dijeron que quizá en cocina, pero la comida venía preparada, así que al final, entonces ellas como que mencionan mucho que son las más excluidas dentro de este proceso de crecimiento, ¿no? Bueno, también mantienen una visión de la desigualdad en el país como bastante alta, pero reconocen que ha habido mejoras producto de su propia intervención, ¿no? O sea, mejoras en términos de su situación, de la situación como grupos indígenas vulnerables, ¿no? Entonces ellos reconocen que gracias al esfuerzo de las organizaciones ahora están mejor que hace 20 años, por ejemplo, ¿no? Pero no gracias a la acción del Estado, que sí resaltan que continúa siendo ineficiente, ¿no? Y no garantiza el bienestar de los pueblos, sino que más bien está parcializado a favor del capital, ¿no? Entonces, ante la pregunta de qué hacer con la inversión privada, especialmente en recursos extractivos, bueno, aquí lo que podemos encontrar es una postura que ellos denominan realista, ¿no? Que significa aprovechar el modelo y negociar, ¿no? Minimizar impactos negativos y maximizar beneficios, ¿no? Y bueno, para CONAP, los pueblos indígenas pierden más colocándose en posiciones extremas y cuestionan actores externos que polarizarían el panorama, como las ONGs o la cooperación internacional, ¿no? También, bueno, ellos resaltan su apoyo decidido a la ley de consulta previa. Bueno, esto fue hasta el año pasado, las entrevistas se hicieron el año pasado, ahora están también un poco a la expectativa porque como que ha caído o sea, no se sabe bien qué va a pasar, ¿no? Si se va a aplicar o no se va a aplicar. Y bueno, lo que correspondería es estar vigilantes para que el Estado aplique correctamente la ley y de cumplimiento a lo estipulado, ¿no? En la otra, una línea más crítica al modelo está pues AIDESEP, que señala que sin embargo coincide con CONAP en la evaluación al modelo, también una crítica muy fuerte, parcial, que es un crecimiento parcial focalizado en élites profesionales y empresariales que profundiza antiguas desigualdades, ¿no? Aquí es interesante porque hay un énfasis en los impactos negativos del modelo desde la vida cotidiana, ¿no? La caza, la pesca, los efectos de contaminación, depredación de recursos y también consecuencias en la identidad, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Que se ven enfrentados a toda la tecnología, al avance de las empresas, ¿no? Al establecer comparaciones también
ven que ha habido avances, pero también resaltan que es a partir de la organización de los pueblos indígenas, ¿no? Si hay educación intercultural, por ejemplo, mencionan que es por su acción y no tanto por el interés del Estado, ¿no? Y también, claro, se resalta que hay desigualdades persistentes como la discriminación racial y cultural, ¿no? Y que el momento económico además agudiza estas desventajas e inequidades, pues hay sectores interesados en favorecer la inversión que suele presentar a los indígenas como un obstáculo para el desarrollo del país, ¿no? Bueno, sobre los conflictos sociales, de los cuales varios de ellos consideran que el Estado los culpa, ¿no? Ellos plantean que sí se han incrementado, pero que en realidad es la única salida al proceso, la principal salida al proceso de reprimarización, ¿no? Que el gobierno hace las concesiones a espaldas de los pueblos indígenas sin hacer estudios, análisis, no les interesa si hay áreas naturales protegidas, no coordinan entre ministerios y bueno, y encuentran una clara posición pro empresa extractiva extranjera. Este es un dirigente de Condorcanqui, ¿no? De Amazonas. Entonces, y que es muy representativo, o sea, la sensación de que está haciendo que el Estado es más bien un ente parcial que imparcial, ¿no? Respecto a qué hacer con la inversión privada, no hay una respuesta tajante, o sea, no se dice no queremos inversión privada, pero sí un énfasis en que todo proyecto extractivo necesita ser visto de manera integral y conocer plenamente qué implica cada proyecto, ¿no? Siento que hay como cierto reparo a presentarse como opuestos a la inversión, que es como ya lo más socialmente aceptado, sobre todo en los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y bueno, ellos mencionan que no están en contra de la inversión en sí misma, sino contra la imposición, ¿no? Los manejos y los engaños con los que ha avanzado la inversión. Y bueno, un rechazo y desconfianza a la consulta previa. Bueno, esta entrevista fue hecha en noviembre del 2012 y bueno, ellos tenían claro, dirigentes como Ruth Buendía, que incluso tuvo páginas en El Comercio, en Somos, la entrevistaron, era muy tajante, ¿no? En que la población aquí no confiaba, ¿no? Ni en la ley ni en nada, y decían que era una trampa, ¿no? Que al final no se iba a aplicar, porque no estaba incluyendo lo que ellos pedían. Sobre la inclusión, este es el último punto ya para ir terminando y poder discutir un poco, las posturas sobre la inclusión y la desigualdad. Aquí lo que buscábamos era un poco ver cómo problematizaban las organizaciones indígenas sus posibilidades de inclusión y movilidad social en este contexto de presión extractiva, a partir de los discursos y las evaluaciones que realizan respecto al actuado por el Estado y sus propias propuestas, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, qué posturas y expectativas se plantean sobre la desigualdad y sus posibilidades de reconocimiento en el marco del respeto a su identidad étnica. En el primer caso, pues aquí en términos de inclusión, había una fuerte coincidencia en criticar las políticas de inclusión y los programas sociales, ¿no? Era como el reclamo de que son todos beneficiarios, ¿no? O sea, una fuerte crítica al componente intercultural que para ellos no está presente ni que tampoco ha sido consultado, ¿no? O sea, no se consultan las organizaciones cómo sería una política social que los incluya y reconozca, ¿no? Bueno, y para ellos la inclusión es principalmente reconocimiento y ejercicio de derechos con respeto a su identidad cultural, ¿no? O sea, más que ahondar en políticas sociales, lo que se plantea es acceso a educación de calidad, a salud, servicios de salud interculturales también de calidad, ¿no? Y ya en segunda instancia estos programas más focalizados, que la verdad no aparecían ni en las mujeres ni en las dirigencias locales como algo prioritario en el cual pusieran alguna expectativa, ¿no? Sobre la movilidad social sí hay una centralidad muy clara en torno a la educación como el principal mecanismo, aunque con variantes, como podemos ver, ¿no? En el caso de los líderes de CONAP, ellos asocian la educación como becas y políticas de las empresas que deberían tener cuotas laborales, ¿no? Entonces, para ellos debería haber profesionales interculturales tanto en el Estado como en las empresas, ¿no? En el caso de IOSEP no se hace el vínculo con las empresas, o sea, no se quiere educación para trabajar en las empresas, pero sí se demanda también mayor inversión, ¿no? Y también esta prioridad de la educación como lo que puede sacar a la población de la pobreza, ¿no? Y lo que les mejoraría sus oportunidades para sobrevivir. Sobre la igualdad de reconocimiento, aquí quisimos indagar un poco sobre todo el tema del buen vivir, que es
recorre las organizaciones indígenas latinoamericanas, ¿no? Pues la verdad, bueno, ahí ya lo mencionamos, no está muy arraigado todavía, pero está bastante ingresando, digamos, al debate, ¿no? Sobre desigualdad, ambas entienden que combatir la desigualdad pasa por ejercer derechos y mayores oportunidades, como decía, desde el respeto a la identidad étnica y cultural, un consenso fuerte en plantear que conseguir mejores condiciones y disminuir desigualdad implica mayor presencia política. CONAP es bastante clara en que eso implica resolver aspectos del funcionamiento del Estado al respecto, como el tema de la institucionalidad y el INDEPA, y la construcción de agendas de desarrollo consensuadas por los diferentes sectores, ¿no? En el caso de IDC, bueno, ellos se plantean un proyecto político a largo plazo, pero se reconocen como parte de los sectores populares, o por lo menos la dirigencia, ¿no? Que esas son las palabras de Pizango, que es como más politizado, ¿no? Que incluye a campesinos, amazónicos, maestros, y un gobierno de la clase popular que incluye ir a una asamblea constituyente, ¿no? Pero bueno, es bastante difícil. Sobre la compatibilización del modelo y estas posibilidades de otras formas de visión del desarrollo, el buen vivir, en el caso de CONAP es muy claro, ¿no? Pero es un discurso de ONGs, de la cooperación internacional, ¿no? Y en el caso de IRECEP, no descartan que el modelo sea compatible con sus formas de vida y su visión de desarrollo, pero sí resaltan sus impactos negativos, ¿no? Ellos afirman que están empezando a discutir el tema del buen vivir en diálogo con experiencias de organizaciones vecinas como la COICA, la coordinadora de organizaciones indígenas de la amazónica, que abarca todos los países amazónicos, y tienen muchas dificultades para definir con precisión qué implica esto, ¿no? O sea, hay como la sensación de seguir investigando, pero digamos que no está al centro del proyecto político como sí lo puede estar en las organizaciones de Bolivia o de Ecuador, ¿no? Bueno, conclusiones. De manera muy general, bueno, la dinámica que mencionamos es un incremento de la presión extractiva, ¿no? Esta frenética carrera de inversiones no ha sido consultada a los pueblos indígenas, ¿no? Un ratito que acá tengo un momento económico basado en el modelo neoliberal primario exportador y la exclusión de los pueblos amazónicos que se intersecta con desigualdades categoriales que llevan a presentar a estos pueblos como arcaicos opuestos al desarrollo, una intensificación de la protesta y la conflictividad social, así como el descontento y las críticas al sistema político. La ley de consulta previa, que se reconoce como un paso importante para el reconocimiento de derechos indígenas, pero que muestra claramente los límites del modelo y lo innegociable e inconsultable de su aplicación en continuidad en términos de reprimarización y explotación de los recursos, ¿no? Justamente las posturas de las dos organizaciones amazónicas giran en torno a estos límites y posibilidades de la ley de consulta, ¿no? Es uno de los ejes que marca la diferenciación, ¿no? Bueno, el actual momento económico afianza dinámicas diferenciadas, o sea, si ya existían antes, las profundiza, porque no es que de pronto se dieron cuenta que tenían posturas contrapuestas, ¿no? Estas ya existían, pero el momento económico las afianza y las profundiza, ¿no? Destacando esta idea de asimilación efectiva al mercado y más bien las otras que apuestan por una mayor preservación de los territorios y la defensa identitaria, ¿no? Como mencionaba, no se trata de una cerrada dicotomía, sino más bien de ejes referenciales en torno a los cuales se desarrollan las estrategias, prácticas y discursos, inclinándose con un menor o mayor énfasis por alguno de ellos. Hay un discurso que podríamos decir conciliador con el modelo económico, que considera necesarios los acercamientos a las empresas transnacionales del poder político y asume la identidad étnica como una suerte de ventaja comparativa para acceder a ciertos beneficios, ¿no? No se problematiza la desigualdad como un problema de iniquidades estructurales y tiene muchas expectativas de movilidad social, ¿no? Y bueno, el otro lado, un discurso más crítico al modelo que confronta a las empresas y al poder político estatal. La etnicidad es concebida como parte constitutiva de una identidad politizada que afirma derechos colectivos y problematiza más la desigualdad como un tema de acceso a recursos y causas estructurales, ¿no? Que históricamente lo sitúa en desventaja y que lleva además en la práctica una prioridad por la protesta y la movilización como la estrategia para hacerse escuchar, ¿no? Bueno, esto es, creo que estuve bien de tiempo, pero bueno, hay
el último punto, sobre todo, falta un poco profundizar. Entonces, aprovechando que estamos aquí, yo sí estaría muy interesada en sus comentarios. El texto igual abarca, como decía, casi 1 año y medio. Entonces, en el medio también la investigadora se fue a la PCM, entonces hubo como muchos saltos, ¿no? Y se discutió, se aprobó la ley, entonces es un proceso largo. Entonces a mí me gustaría, la parte quizá de caracterización del modelo y todo, creo que la logré cerrar, pero la última parte más bien siento que falta un poco de profundización y de enlace con la primera, ¿no? Quizá podríamos empezar por ahí. Abrimos la mesa. Buenas. Bien, yo tenía 3 breves comentarios. El primero, en realidad creo que no está Jürgen, porque voy a repetir algo que él dijo en la reunión que tuvimos ayer, en fin, un grupo de investigadores, y es que cuando se habla del proceso de crecimiento económico y del modelo, etcétera, solo se refiere el lado formal de las industrias extractivas, pero queda fuera otro componente enormemente importante y global también, como el narcotráfico, que tiene una presencia en estas zonas además importante, y un tipo de dinámicas redistributivas diferentes al modelo primario exportador o sustentado en industrias extractivas. Entonces, todos los discursos de las centrales se refieren al elemento formal del modelo, digamos, pero toda esa economía de transgresión o economía del delito convive allí, y sobre eso nadie toma entrevistas tampoco, ¿no? Entonces, quería preguntar si hay algo, dicen algo, o está allí, los chiquillos son mochileros y punto, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que sería interesante que no siguiera quedando oculto, ¿no? La segunda cosa, es una cosa muy breve, y es que cuando mencionas que en el 92 con Fujimori hay esta captura del Estado por parte de los empresarios, ahí hay un tema de discusión, ¿no? Lo planteó Kotler, 98 creo, y es si efectivamente es un modelo, digamos, bajo la hegemonía de los empresarios, o es Fujimori y la banca multilateral y qué sé yo, a los que producen un modelo al cual subordinan a los empresarios, que inicialmente lo hacen con mucha desconfianza, y entonces luego se lo apropian y es suyo, ¿no? Ellos lo crearon, todo está muy bien, pero digamos, solamente para decir que es un tema en debate, ¿no? Y la pregunta final tiene que ver con esta relación bases dirigentes, que en la selva es bien complicada. Una primera es que por algún lado me llegó información de que después del Baguazo y la fortísima represión y el temor que se desarrolló en el pueblo de Guajún, la propia IDESET se habría debilitado en Amazonas, que es una de sus bases principales, ¿no? La organización Central Waruna Wambisa. Entonces, este tema de hay un punto permisible o aceptable de riesgo en el conflicto, más allá del cual es probable que haya un deterioro de la relación de las organizaciones, de las bases con su organización nacional. Eso es una cosa, y junto a eso, muchas de las cosas que tú pones sobre AIDESEP y CONAP son expresiones de sus dirigentes. Yo no sé si son las mismas que sus bases, es decir, en algún momento, hace ya algunos años, no me acuerdo quién hacía un estudio sobre, lo conversaba con la gente de la misma organización, como por ejemplo los líderes tienen el discurso de la educación intercultural bilingüe, bla bla,
Y mientras las bases lo que buscaban era la oportunidad de organizarse y poder participar en presupuestos participativos, por decir, para ver si lograban el puente o una nueva radio o un peque, ¿no? Entonces, el rollo fuerte que además tiene discrepancias de CONAM con ISM, ¿verdad? No sé si refleja en algo las expresiones de sus bases, ¿no? O que no está de más hacerlo, o sea, podemos tomarlo como una construcción política, pero digamos tampoco una expresión, ¿no? De bases, no sé qué te parece eso. Tomando un poco lo que dice Marisa y también retomando los comentarios que yo hice a la propuesta, porque estuve cuando hiciste la propuesta para el proyecto, uno de los temas que planteé era justamente el problema de que asumes que hay una representación de la regencia sobre sus bases, ¿no? Entonces, y ahí, pero además de ese tema, yo veo como otro problema. Sí. ¿Aló? ¿Ahora? Ya. Otro problema que veía era que estas organizaciones trascienden los espacios territoriales a los cuales estás comparando. Entonces, no sé en qué medida puedes rescatar la especificidad de esas dos zonas y hacer una comparación. Ahora, una diferencia importante entre Satipo y Condorcanqui, obviamente, es que Satipo está en un departamento de sierra, entonces, y tiene toda esta influencia del narcotráfico. Otro tema, además de la economía ilegal, que es el narcotráfico que mencionó Marisa, yo también pensaba cuando hablabas del modelo neoliberal y todo eso, o sea, sentía mucho un rollo más político, ¿no? De crítica, y no sé qué tanto en evidencia, o sea, porque en realidad no es que yo defienda el modelo, pero es que ya la industrialización ya había caído totalmente en el gobierno de Alan García. Entonces, no es que porque hay el consenso de Washington, entonces se cambia la industria manufacturera como si hubiera sido un éxito, lo cual no fue. Entonces, hay ese tipo de cosas que creo que debería tomarlo con cierta distancia. Y el tema, más allá de la economía ilegal del narcotráfico, y por eso creo que entiendo que también por la propia ubicación de Satipo, a diferencia de Condorcanqui, que son dos provincias que conozco bastante bien, es la ubicación de Satipo mismo, ¿no? O sea, la facilidad de acceder a la carretera, o sea, los medios de comunicación no son tan complicados como toda la zona de Condorcanqui, porque, bueno, a Nieva ya puedes llegar por carretera, pero el otro no. Entonces, claro, entonces todo ese tema es muy diferente y, como te decía, ¿sabes? O sea, yo no siento que las bases estén hablando, o sea, que la gente afectada realmente estén hablando, si no están hablando organizaciones que trascienden esos dos espacios. Y el otro tema es todo el efecto, o sea, esa sensación de ser desposeídos, de ser la fuente de recursos y todo eso, viene y se mantiene en la selva desde hace años, o sea, ya es algo, ya siglos, digamos, por decirlo, o sea, esta sensación de expolio viene y trasciende y todos los espacios, como decía Natalia, el caucho y en fin, y yo creo que no se cambia, ¿no? Eso también salió en un estudio que hicimos sobre descentralización, me acuerdo, hace más de 10 años, también salía este tema en la zona de selva. Y el último tema era lo de toda la minería ilegal, ¿no? Porque acá se está hablando de las concesiones que da el Estado, o del Estado, y creo que te estás refiriendo al gobierno central, y no a los gobiernos regionales, que son los que tienen que ver con la minería informal. Y entonces, ¿cómo afecta todo esto y cómo es visto también el tema de la migración? Porque no solo son las élites las que se llevan los recursos, sino también la gente que viene de la sierra e invade los territorios de los grupos amazónicos, ¿no? Entonces, creo que, claro, no puedes exponer todo acá y además yo no te leí el documento, disculpa. Eso también tenía que haber leído, o sea, antes de comentar, pero bueno. Tenía una curiosidad si el hecho de que, por ejemplo, puedas encontrar características del extractivismo y de la reprimarización en gobiernos que han renegado del modelo neoliberal no te llamaba la atención, porque, o sea, recuerdo conflictos muy parecidos, por ejemplo, en el caso boliviano, donde el conflicto es más bien entre el gobierno y los indígenas amazónicos. Entonces, la posibilidad es que el extractivismo no sea necesariamente una característica única del modelo neoliberal,
y más bien sea una forma actual, recurrente, de cómo muchos gobiernos plantean la relación con el medio ambiente, la relación con las poblaciones indígenas amazónicas y ese tipo de cosas. Entonces, ahí podría haber un problema de, finalmente, para estar, digamos, preparado para lo que pueda pasar más adelante con gobiernos de otra corte político, pero que podrían bien reproducir todo lo que tú describes. Y el segundo comentario puede ser más bien un poco, no sé, pues como fuera un poco forzado, pero es también una especie de a ver si conversamos sobre eso. Mucha gente cuando habla de conflictos suele descartar sobre todo, digamos, como una preocupación, como un tema, de preocupación, ¿no? La conflictividad no es buena, la conflictividad, qué sé yo, deteriora, rompe. Pero la impresión que tengo acá es que hay una historia como diferente, ¿no? O sea, la conflictividad, para comenzar, parece que en los últimos partidos o matches han ganado los indígenas, ¿no? Han logrado detener la inversión o el hidroeléctrica, y lo otro es que en esa misma línea el conflicto tal vez está siendo, digamos, manteniendo las organizaciones fuertes, activas, qué sé yo. Entonces hay como una especie de efecto positivo que a veces yo creo que no estamos viendo. Yo entiendo que tú te apoyas sobre todo en una serie de entrevistas, y lo que nos has presentado acá son los resultados de esas entrevistas. Pero a mí me falta un poquito, dentro de la presentación que tú has hecho, ¿cuál es tu voz? O sea, ¿cuál es el análisis que tú haces a partir de estas entrevistas que has realizado y de los discursos que ellos están manejando? Yo he sentido como que en la presentación que nos has hecho ambas cosas estaban mezcladas. Yo no sabía cuándo eran ellos los que estaban hablando y cuándo eras tú la que estabas hablando. Incluso en las conclusiones me parece que ambas cosas están un poco mezcladas. Me ha faltado esa parte como de reflexión tuya para llegar a una serie de conclusiones a partir de las entrevistas que has realizado respecto a cuáles son las narrativas, respecto a cuáles son los procesos que están construyéndose en torno a los temas que has trabajado. Luego el segundo tema, que me parece que es interesante en el mismo asunto, es ver cómo es toda esta circulación de discursos. Porque muchos de los temas que están ahí saliendo en las entrevistas son en realidad el resultado de las interacciones, me da la sensación, entre estos líderes que has entrevistado y también los circuitos de formulación de discursos a nivel nacional y a nivel internacional, de la cooperación, los discursos políticos, etcétera. Entonces, quizá podríamos profundizar por ahí un poco más cuáles son estas influencias, en cuáles de estas organizaciones influyen más unos u otros, cuáles son las fuentes de legitimación de estas ideas, cuáles han entrado, cuáles no, qué resistencias locales hay a estos discursos transnacionales, porque también son discursos transnacionales, como el discurso del buen vivir, qué reinterpretaciones locales. Y el tercer tema que ya me ha sorprendido, ya es más un punto para comentar, más que un comentario sobre tu presentación, es cómo se mantiene esta narrativa de David contra Goliat en las instituciones indígenas. Esta falta de reflexión sobre el hecho de que también ellos están insertos en coaliciones muy poderosas que son transnacionales. Coaliciones que también incluyen a ONGs, coaliciones que también incluyen incluso a buena parte de cooperación internacional. Yo no estoy diciendo que haya un fair play entre la coalición pro-minera o pro-extractivista y la anti-extractivista. Pero sí es el hecho de que tenemos dos coaliciones bien poderosas que son transnacionales y en las cuales, como ha dicho de alguna manera Jorge, no está claro que el resultado del partido vaya a ser siempre el mismo. Más allá de que los perjudicados pueden ser siempre los mismos. Pero el resultado del partido no está claro en muchos casos. Entonces, esta falta de autopercepción de estas instituciones indígenas como parte de esas coaliciones transnacionales y de alguna manera la pervivencia de este rollo David contra Goliat, me parece que es uno de los hallazgos de tu exposición. Uno primero es efectivamente el tema de la comparación con Dorcán Quisatipo, ¿no? O sea, y claro, agregando lo que decía Pati, probablemente Satipo, además del narcotráfico, el hecho de la conexión, y ahí sigo a web, ¿no? Debe ser un factor en el tema de reducción de la pobreza en la zona. Eso, a diferencia con Dorcán, que no tiene esa conexión, ¿no? Pero creo que por ahí se podría desarrollar más el tema. Lo segundo es ese tema de la crítica al modelo, ¿no? O sea, es una crítica al modelo extractivo que existió en la Amazonía a lo largo de la República, es decir, no es una crítica al modelo neoliberal. Probablemente por eso coinciden, además. O sea, eso es lo más interesante, ambos coinciden, y creo que ahí además habría que tratar de sacarle al filo es
lo que llama la atención es que finalmente ganan o pierden en las diferentes estrategias que tienen AIDESEP y CONAP, ¿no? En esta lógica de resistencia o en esta lógica de coordinación, diálogo, de negociación, digamos, ¿no? De una forma de hacer política. Son dos formas de hacer política las que están en juego, y yo coincido en parte con Raúl, porque justamente en la Amazonía es donde más proyectos se están parando, ¿no? Y en coaliciones sumamente complejas. Creo que lo de las hidroeléctricas es clarísimo, ¿no? Nosotros, ahí hablo como SER, fuimos parte de esa coalición donde habían ONGs muy fuertes que no son críticas al modelo por ningún lado y que defendían a la Amazonía, ¿no? Pero me parece que... Y lo otro es que cuánto ha impactado realmente el modelo actual en esas provincias. Eso no aparece un discurso, ¿no? Efectivamente, y a mí me llama la atención que el discurso regional de las organizaciones que son, digamos, bases regionales es una suerte de eco de las nacionales, y me parece que ahí hay más diferencias de las que el texto o la presentación de Anaí plantea. Sobre el tema del narcotráfico y el modelo extractivo, a mí me parece muy interesante, además de explorar por qué siempre las organizaciones se niegan a mencionarlo, ¿no? O sea, no, ellos no siembran coca, no tienen nada que ver, hay como una cerrazón ahí muy fuerte, ¿no? Y cuando es más complicado el tema, ¿no? O sea, los mochileros siempre son andinos, los que siembran coca siempre son andinos, entonces yo no me centré en ese tema, ni tampoco salió en algún momento, si lo pregunté en otros trabajos, siempre fue esa la respuesta, ¿no? Y valdría la pena, sobre todo para el caso de ese tipo, ver cómo está impactando. Ahí sí creo que se le plantea a Ruth Buendía y tiene esta misma respuesta, ¿no? De que los ayánicas no siembran coca históricamente, ¿no? Entonces sí hay una evasión, ¿no? Entonces creo que es un desafío ver cómo se puede analizar el narcotráfico en estas críticas al modelo neoliberal, ¿no? Y creo que en general, justo antes de venir también en México se trataba de reflexionar sobre eso, ¿no? Con el problema del narco allá que es tan fuerte. Entonces, cómo la crítica al modelo lo incluye, ¿no? O sea, siempre se lo deja como un problema aparte, pero en realidad está siendo ya parte del mismo modelo, ¿no? Ahora, el otro tema sobre bases dirigentes. Sí, a mí en realidad me hubiera gustado, o sea, yo fui consciente de que y que además sale a la luz, ¿no? Creo que además en el transcurso del tiempo, AIDESEP tuvo una crisis muy fuerte porque sus dirigentes estaban negociando, habían hecho algunos convenios que algunas regiones les cuestionaron, ¿no? Entonces sí fue una decisión consciente y deliberada por ahora trabajar con dirigentes, ¿no? O sea, me hubiera, quizá después, si me dan más tiempo, hacer la oportunidad de algunos grupos focales o entrevistas a nivel de base, ¿no? Pero no se pudo en ese momento. Y sí creo que ahí, bueno, la investigación quizá el texto lo desarrolla un poco más, pero sí hay interés la exposición fue como poner en 30 diapositivas muy apretadamente, casi 100 páginas, pero sí hay más matices, ¿no? Entre las dirigencias locales, las nacionales, ¿no? Las dirigencias regionales también, ¿no? Eso sí creo que está más expuesto en la exposición. Entonces, sí, como estoy de acuerdo en que que esta opción por las dirigencias termina siendo sesgada, ¿no? O sea, ahí hay lo que dice Raúl, o sea, está el discurso más armado, más politizado, más elaborado, digamos, ¿no? También frente al interlocutor que se tiene, ¿no? Entonces, dirigentes que tienen bastante experiencia, ¿no? Pero bueno, por ahora me dio una aproximación al panorama, digamos, que se estaban planteando, ¿no? Lo de minería ilegal sale, no lo mencioné muy rápido, pero lo mismo que el narcotráfico, ¿no? Como un tema de los colonos andinos que llegan a las zonas de selva, ¿no? Es como una cierta necesidad de distanciarse de lo ilegal, ¿no? Que es problema de los otros, ¿no?
Eso puede ser parte también de las estrategias, ¿no? Ahora, yo no me metí al tema del extractivismo en sí, porque sí, o sea, el TIPNIS, en Correa, digamos que sus puntos débiles son el tema extractivista, ¿no? Y es lo que marca la ruptura con la CONAIE y con las organizaciones amazónicas de Bolivia, ¿no? No lo profundicé tanto por ahí porque quería asociarlo más a nivel de desigualdad, ¿no? Un modelo neoliberal, reprimarización y generación de desigualdad, con otros efectos a los que pueden tener estos gobiernos en términos redistributivos, ¿no? Que creo que ya ahí pasa por otro análisis de otras políticas, ¿no? Que no era el caso. Aunque vale la pena mencionarlo también, ¿no? Porque además hay mucha relación, sobre todo entre AIDESEP y estas organizaciones indígenas de Bolivia o Ecuador, ¿no? Sí, el tema de los conflictos sociales lo pasé muy rápido, está un poco más desarrollado en el texto, y sí hay esta sensación que se plantea, ¿no? De la sensación de que es la vía más efectiva para el triunfo, ¿no? Pero más que hacer de reflexionar sobre el efecto de las redes en que están insertos y todo, es sobre todo el énfasis en la acción directa, ¿no? En que nos movilizamos, somos muchos, ¿no? Golpeamos la empresa, o sea, tomamos rehenes, etcétera, ¿no? Entonces es más eso, creo que se valora el conflicto que lo de las inserciones en redes transnacionales o en discursos, ¿no? Sí, el tema comparativo también fue algo que le di vueltas, no sabía si hacer, también creo que se puede trabajar un poco más. Sí, Satipo tiene otra dinámica, ¿no? Además, en el texto se desarrolla un poco más lo del plan BRAE, que ha tenido mucha fuerza en términos de más dinero a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales. Y también en tema de la violencia política, ¿no? Todavía está ahí los remanentes de Sendero, es un tema que se menciona, cosa que en Condorcanqui nunca fue algo muy fuerte, ¿no? Y bueno, lo que planteaba Javier al final, sí, es justamente esta idea de que se están parando los proyectos es signo de que el conflicto y la tensión es lo que está dando resultados, ¿no? Se ha parado Paquitzapango, pero también está la idea de que no es definitivo, o sea, porque la concesión no revierte, o sea, no se anula, sigue ahí latente, ¿no? Entonces es como estar siempre alerta. Y creo que sí, también coincido con Raúl en que falta ahí un trabajo más fino de cerrar las conclusiones con un análisis de la investigadora, ¿no? Eso sí creo que está un poco pendiente. Mi idea era presentarlo ahora, sí, poder justamente enriquecerlo un poco, ¿no? No sé si hay... Justo cuando comenzaba a leer el resumen que nos imprimiste, pensaba hablabas de discursos, estrategias que hacían las organizaciones indígenas, por decirlo así, de la escala más alta, ¿no? A nivel nacional, por decirlo así. Y cuando escuché la exposición salió muy bien el tema de los discursos, un análisis más del discurso más o menos de las diferentes dos dirigencias, de CONAP y de AIDESEP. Pero pensaba en estrategias también en términos de, por ejemplo, desde el quiebre con las bases, ¿no? Es decir, qué estrategias ellos asumían con organizaciones no solo de las bases sino intermedias también a nivel más regional, después a nivel local, qué estrategias ellos hacían también como formas de resistencia. Finalmente, una de las cosas que dijiste y que varios textos dicen es el tema de que cuando las cosas se ponen más difíciles es que se recurre a la protesta y no son precisamente necesariamente las organizaciones de arriba, por decirlo así, las que conducen de forma tan guiada y controlada lo que pasa desde abajo. Solo por poner un ejemplo. Y ahí también entran justamente las estrategias que ellos mismos tienen con la cooperación internacional, es decir, también ellos cómo se vinculan con ellas. También podría ser interesante averiguar por allí. Y no es tampoco... por ahí se pueden entrar también los discursos que pueden a tener como David Goliat como un recurso estratégico, ¿no? Simplemente es posicionarse así para tener una mayor cantidad de apoyo y posteriores alianzas. Y estrategias también a nivel interno. Hay de CEP adentro, al interior, o CONAP, no necesariamente son cuestiones corporativamente consolidadas, que no hay conflictos, que no hay de repente discusiones o agendas pendientes que dividen al nivel interior, por ejemplo, post-Baguazo, etcétera. Entonces también por ahí se podía entender. Y la segunda línea que sería también interesante es que justamente otro problema de cuando uno ve dirigencias con bases o organizaciones de escala menor es el tema del perfil de los dirigentes. Tal vez para entender bien
ya metodológicamente hablando, es decir, desde dónde, con quién hablamos, qué discurso estamos trayendo, es entender el perfil de donde viene la persona, su trayectoria no solo personal, sino también a nivel político, sobre todo, ¿no? Desde el discurso como indígena o desde AIDESEP. Eso también nos ayudaría a tener un discurso más explicativo, de repente, porque algunos asumen unas posiciones como AIDESEP frente a la CONAP y el tipo de, análisis más comparativo entre ellos. Tenía otros comentarios, pero en algún momento estuve por Santa María de Nieva y en verdad el nivel de fragmentación, de conflictividad a nivel local es muy fuerte, y el nivel de crítica a la dirigencial, a AIDESEP también. Si eso pasa y eso pasaba no solo con AIDESEP, sino también con los organismos intermedios. Entonces tal vez hay mucho ahí que averiguar, y veía temas muy fuertes como procesos muy acelerados de cambio a nivel en Santa María de Nieva, en términos culturales, sociales. Veía la evangelización también muy fuerte, que también generaba otra línea de división, y etcétera. O sea, hay un tema muy rico para poder explorar a nivel local. Una cosita es, no te he oído hablar, y no sé si entra en tu investigación, el tema de la participación de estas organizaciones indígenas en los gobiernos locales, porque tanto en Satipo, en la provincia de Satipo, por ejemplo, en la municipalidad de Río Negro, si no me equivoco, como en la provincia de Condorcanqui, incluyendo en la propia municipalidad de Condorcanqui, han tenido alcaldes indígenas, ¿no? Parte de esas organizaciones. Esto colabora al fortalecimiento de la organización, deteriora la organización porque abre preferencias o qué sé yo, o nada. Entonces ahí hay un tema. En el Baguazo entendía que habían varios alcaldes que estaban en el proceso mismo de la toma, ¿no? Pero como indígenas, no como alcaldes, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa que ver. Y solo una cosita ya por curiosidad, y en el caso de la educación bilingüe eso es bien claro, si las organizaciones defienden algunas reivindicaciones que las bases no les importan en absoluto, como la educación bilingüe intercultural, por ejemplo, y frente a las que están incluso en contra, en el fondo de su corazón, ¿qué une? Sería interesante, aunque no te pongas ahí a hacer un focus group sobre, pero ¿qué une dirigencias y bases en este tipo de organizaciones étnicas, ¿no? Es que la organización es efectivamente es un recurso, digamos, las comunidades amplían, incrementan sus recursos de acción colectiva al estar como parte de una organización que les da abogado, no importa lo que diga, o de cosas que te apoya con un abogado, o sea, con recursos de acción colectiva, o es otra cosa. Ahí sería un tema, aunque como digo, que sería bien interesante, porque claro, al momento de poner el discurso de las organizaciones, en tu propio texto tienes que poner esos límites de qué es el discurso de los dirigentes, ¿no? Que son como ha mencionado Raúl, etcétera, como se ha discutido, pero que hay algo que empata con sus bases, ¿no? Aunque no sea rollo. Solo confirmar algunas cosas, ¿no? En torno el tema de la relación con las bases. Sí, es algo que también menciona la investigación, ¿no? Que a raíz de este impacto extractivo ha habido a nivel local, sobre todo es donde se siente más los fragmentaciones, paralelismos, ¿no? Se crean centrales paralelas porque unas comunidades sí quieren negociar, otras no. Esto sí lo he desarrollado un poco más. Y justamente en Condorcanqui, que es uno de los lugares donde más se ha afectado esta fragmentación, ¿no? Sobre todo por la postura de ahí de la dirigencia, que estaba muy cerrada. Entonces la disidencia opta por hacer nuevas organizaciones, ¿no? Y que además lo propició incluso a nivel nacional el gobierno aprista, ¿no? Entonces ahí después del Baguazo intentó darle cabida a otra organización indígena nacional que no duró mucho, ¿no? Entonces sí hay todo un nivel de crisis, ¿no? Que es además extensivo, podríamos decir, a la mayoría de organizaciones
en el Perú, ¿no? Si queremos ver con Acamio, si queremos ver otras organizaciones, ahí tenemos para ver cosas más estructurales. Y bueno, lo último, los gobiernos locales sí hicimos una pregunta, sí está un poco más en investigación, y había una crítica muy fuerte a los alcaldes indígenas, ¿no? Sobre todo en Satipo, porque habían sido como cuestiones de corrupción, de malos manejos, de que no habían dado trabajo a indígenas, ¿no? Entonces es como una, sí, también extensivo a la mayoría de gobiernos locales. Entonces eso es algo que lo mencionan, sobre todo a nivel de base, las entrevistas a líderes regionales. O sea, obviamente la dirigencia nacional no lo menciona para nada, ¿no? No está muy pendiente de lo que pasa a nivel de gobiernos locales. Pero a nivel regional sí se menciona la necesidad de tener más presencia en el gobierno local, porque se lo ve además como un refuerzo para la acción colectiva, ¿no? En el caso de Paquizzapango, los alcaldes fueron como muy importantes para poder sacar a Odebrecht, ¿no? Entonces ahí hay un tema. Pero a la vez se critica ya al nivel de la gestión todas estas, o sea, sí hay un detalle de lo que se les critica, ¿no? Y bueno, esto sí es interesante, quizá falta profundizar un poco, ¿no? Las reivindicaciones estas que vincula, pues sí, la asesoría legal en el caso de conflictos, ¿no? Además, yo creo que hay evaluaciones, lo que planteaba así en general, ¿no? Evaluaciones compartidas sobre la crítica al modelo, sobre la sensación de exclusión, sobre la sensación de estar ahí en una situación de expoliación estructural, ¿no? Entonces, estas lecturas generales, yo creo que sí son compartidas, ¿no? A nivel, por lo menos de las entrevistas que puede hacer a nivel nacional, regional y local, ¿no? Ya a nivel más de lo que priorizan unos, otros, quizá no tanto, ¿no? Además, o sea, obviamente la dirigencia local no te menciona nada del buen vivir ni nada de eso, ¿no? No está, y está más pendiente de que ya no hay caza y pesca, de que ya no, o sea, más estos temas de la vida cotidiana, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, Ruth Buendía mencionaba mucho, ¿no? En el caso de Paquizzapango era muy claro, o sea, que ya, y el impacto en los jóvenes que se van a la ciudad, que tienen celulares, que están perdiendo identidad, que ya no quieren hablar yánica, etcétera, ¿no? Cosa que a la dirigencia no le importa tanto, o sea, ellos más plantean el tema de la, no sé, política, ¿no? Del tema de institucionalidad indígena, que INDEPA no se ha creado, que la ley de consulta previa, etcétera, ¿no? Entonces sí, ahí quizá vale la pena hacer como un mapeo más detallado de estos nexos y estas diferencias entre los distintos niveles, ¿no? Y bueno, si se puede hacer un acercamiento a las bases, ¿no? Que siempre son a veces más complicadas de llegar. Pero bueno, eso. Ok, gracias, Anaí. Gracias.